Hola amigos y amigas de Epicentro, bienvenidos a Para Entender. Ustedes saben que este es un segmento que hacemos aquí en Epicentro para poder explicar con quienes saben de los temas estos asuntos legales, jurídicos o extremadamente técnicos que a veces pasan por encima en las noticias y que no entendemos cuál es la carga de profundidad que tiene. El tema de hoy es el acoso, la especie de tormenta perfecta que hay contra las autoridades electorales, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y la RENIEC. Hay al menos 6 procesos para cambiar su estructura, para someterlos al artículo 99 de la Constitución, pero también en las últimas horas se ha decidido citar al presidente del jurado, al doctor Jorge Salas Arenas, para que explique un proceso que está en marcha sobre un partido político. Todo esto lo vamos a conversar con un experto en derecho electoral. Él es el abogado, el doctor Jorge Jáuregui, quien nos va a ayudar para entender este tema. Doctor Jáuregui, gracias por estar en Epicentro. Clara Elvira, un placer saludarle, encantado, a sus órdenes. Gracias por la invitación. Bueno, empecemos por el tema del artículo 99 de la Constitución. Hay 6 proyectos en el Congreso, pero en todos el interés es someter al control del Congreso a los integrantes de los órganos electorales y particularmente quieren reformar el artículo 99 de la Constitución para que los integrantes de los órganos electorales sean sometidos al juicio, estén sometidos al juicio y al antejuicio. ¿Eso qué implica? ¿Qué significa en términos legales, estructurales, constitucionales, pero también en términos de independencia de los órganos electorales? Yo creo que sería equiparable a una línea del Rubicón, es decir, es un límite que tras el cual ingresaríamos claramente en el ámbito de un autoritarismo competitivo. Es decir, ahora en la contemporaneidad vemos que el valor de los procesos electorales no solamente está en el que se lleven a cabo elecciones. O sea, no basta con que hayan elecciones periódicas, sino que estas, para constituir un régimen democrático, deben estar, digamos, desarrolladas en un marco particular. Deben ser elecciones libres, en el cual haya una discusión abierta de ideas y de participación de los ciudadanos y ciudadanas. Deben ser competitivas, es decir, debe haber una competencia real por los cargos, no simulada, como pasa en las tiranías, ¿no? Y lo más importante, debe garantizarse que quienes hacen las elecciones, en el caso peruano, la OMPE hace la elección y el Jurado Nacional de Elecciones fiscaliza y administra justicia. Eso es muy importante. Garantiza un debido proceso también en el ámbito electoral, en el ámbito jurisdiccional. Esos órganos sean absolutamente autónomos del poder político. Entonces, para que haya una democracia representativa y no un autoritarismo competitivo, como lo plantea el profesor Levitsky, uno de los referentes más importantes actualmente para analizar estos modelos híbridos de tiranías que se visten de ropajes, digamos, democráticos, es importante garantizar la autonomía de los organismos electorales. Si se avanza más en el acoso sistemático, el ataque sistemático a los miembros de los organismos electorales, a través de actos de violencia, como lo están haciendo también algunos periodistas, ¿no? Por el ejercicio libre de su profesión, ¿no? Si se continúa en este encasillamiento, ¿no? Tratar de cercar, digamos, maniatar a las autoridades electorales, como ha pasado con el jefe de la OMPE, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que han sido incluso acusados de un fraude sin ninguna prueba, y contra la opinión experta de la comunidad internacional, de la Unión Europea, por ejemplo, que envió una De los misión de árbitros, observadores. exacto, de toda la comunidad internacional y de nuestros principales socios para la consolidación del régimen democrático. Entonces, si se transgrede esa línea, lo grave es que estaríamos ya en un ámbito de un autoritarismo competitivo, ¿no? Ajá. Porque se requiere garantizar la autonomía de los organismos electorales. Sobre esto, además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya emitió un pronunciamiento recomendando abstenerse al actual Parlamento de atacar la autonomía de los organismos electorales, porque estarían atacando la integridad del resultado electoral, estarían atacando las condiciones de unas elecciones democráticas, ¿no? Pero, En América Latina hay países que hacen elecciones, como Venezuela, por ejemplo, pero no son elecciones bueno, creíbles, como se Nicaragua. cuestionan. Sí. Entonces, evidentemente requerimos que no solamente hayan elecciones, sino que éstas sean expresión genuina y auténtica de la voluntad de los ciudadanos y las ciudadanas expresada en las urnas. Para eso es indispensable
que no se modifique el artículo 99 de la Constitución, como lo están planteando, para, digamos, mantener la autonomía de los organismos electorales, sobre todo de los partidos políticos, porque si no, quienes compiten en elecciones, y estos partidos que ahora están en el Parlamento representados a través de sus bancadas, y que van a competir en las elecciones de 2026, si tienen ese mecanismo, pues van a tener maniatados a los organismos electorales. Claro. Entonces sería entrar en un ámbito de un autoritarismo competitivo abiertamente. Hoy tenemos una democracia muy débil que, digamos, ha registrado casos de violaciones a los derechos humanos. Pero si se trasgrede esa línea, ya estaríamos abiertamente en un régimen autoritario competitivo. Ya, entonces, usted dice, bueno, desde el exterior se ha conminado al Congreso a no meterse con la independencia de los órganos electorales, pero desde el interior... Desde la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana, pero desde el sistema interior... de protección de los derechos humanos, ¿no? Claro, pero desde el interior, el Tribunal Constitucional, cuando le dio la razón al Congreso en esa polémica, controversial fallo en el que dijo pues que los jueces no podían intervenir en las decisiones que tomaba el Congreso con motivo de la elección del defensor del pueblo, uno de los acápites de la decisión fue, bueno, instamos nuevamente al Congreso a reformar el artículo 99 en cuanto tiene que ver con los integrantes de los órganos electorales. Entonces, si uno es congresista de buena fe, dice, bueno, pero a ver, o sea, la Comisión Interamericana me dice que no me meta y el Tribunal Constitucional me da la indicación, me insta a hacerlo. ¿A quién le hago caso? A la Constitución. Todos los peruanos, y más aún las autoridades, están obligadas a respetar la Constitución. Y el artículo 3 de la Constitución establece que el régimen peruano se funda en el modelo republicano, el Estado constitucional de derecho, la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas. Todo este conjunto de elementos implica unos organismos electorales como están previstos en la Constitución actual, que bueno, hay muchas personas que la cuestionan, pero que tiene aspectos muy importantes, la Constitución del 93. Un aspecto importante que preserva es la integridad de los organismos electorales. No es casual que el artículo 99 no haya incluido a los magistrados, a los líderes de los organismos electorales a estar sujetos al antejuicio y al juicio político, porque justamente es un mecanismo político de contrapeso. Y lo que se busca es que los organismos electorales no estén contrapesados, sino estén autónomos, no estén controlados, que no tengan autonomía. Entonces, yo creo que lo que tiene que hacer el Parlamento es escuchar a la Constitución, respetar el ordenamiento constitucional, porque lo que van a hacer es infringir la propia Constitución, los principios democráticos que inspiran a la propia Constitución peruana, ¿no? Entonces, a ver si lo interpreto bien, ¿usted cree que el Tribunal Constitucional infringió esos principios democráticos que inspiran la Constitución cuando les dijo, reformen el artículo 99 en este punto? Yo creo que es insólito el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, porque lo que hace es, se aparta del diseño institucional de la Constitución del 93. El diseño institucional de la Constitución del 93 crea un sistema de organismos electorales para que se contrapesen entre sí y sean autónomos. Esto no existía en la Constitución del 79. Entonces la Constitución del 93 tiene esa virtud, es virtuosa en este sentido. Establece 3 organismos electorales que tienen funciones diferenciadas para garantizar la separación y equilibrio de poderes. Indistintamente que surgió en un contexto autoritario, esta parte del diseño es buena, es conveniente. Sí. Entonces, se busca que un órgano elabore el padrón electoral, otro haga las elecciones y un tercero sea un juez imparcial, conformado por digamos, un conjunto de representantes de diferentes sectores de la sociedad civil y de la magistratura para garantizar unas elecciones con poderes separados, equilibrados. Y ese poder debe estar absolutamente libre del peso de los partidos políticos, porque es como que los jugadores de fútbol puedan controlar al árbitro, tal cual, ¿no? Bueno, pero también hay, por otro lado, una pregunta que le queda a uno rondando. Bueno, entonces, como dicen en mi pueblo, al alcalde, ¿quién lo ronda? Entonces, ¿quién va a ser la autoridad que pueda castigar excesos o faltas disciplinarias o incluso comisión de delitos de parte de estos integrantes de los órganos electorales? ¿Quién es ese juez natural de ellos?
Bueno, si existe digamos, infracción o algún delito, eso se tiene que investigar. Para eso existe un órgano de control institucional. El Ministerio Público puede investigar si existe algún delito, ¿no? Entonces, Ujú. vamos que no es que no es que los organismos electorales no están sujetos a control. No, no estoy diciendo eso. Lo que se Claro, busca es que no estén sujetos al control político de quienes compiten en las elecciones. Es claro. muy diferente que sea la Contraloría General de la República, como lo hace permanentemente, que emite opiniones en las cuales puede encontrar hallazgos de que hay algún aspecto opinable al menos, ¿no? Ujú. O el Ministerio Público o el Poder Judicial. El Poder Judicial se puede pronunciar también sobre alguna decisión interna, algún acto de los organismos electorales. Si existe Ujú. algún ilícito penal, pueden investigar tranquilamente. O sea, no se está diciendo que no estén controlados, porque eso significaría una suerte de absolutismo. De Lo que se está diciendo anarquías. es que los que compiten en las elecciones, que son los partidos políticos, no deben tener capacidad de controlar a los magistrados y a los funcionarios que hacen las elecciones, porque sería dejar la puerta abierta para que puedan manipularlos para obtener beneficios particulares. Sí. Y esto no es algo muy lejano, lo hemos visto. Quienes perdieron elecciones en el 2021 desarrollaron una narrativa de un fraude que nunca existió contra la opinión experta de la comunidad internacional, incluso formaron una comisión que nunca encontró ningún argumento. Entonces, evidencia de que quienes compiten en elecciones pueden utilizar todo su poder político para amedrentar, cercar, cuestionar a los organismos electorales, las tenemos, pero de forma muy clara. Muy Entonces, tan, justamente, se trata de que no hay un control político de quienes resuelven elecciones, ¿no? claro, tan clara que varios de los que están promoviendo estos proyectos ya habían presentado y apoyado una iniciativa en el sentido de que les recortaran el mandato a los órganos electorales, o sea, a las actuales autoridades electorales y en el caso del Jurado Nacional de Elecciones, solo al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, o sea, que lo tienen clarísimo. Como este segmento se llama Para Entender, voy a leerles quiénes son los autores de las iniciativas para que sepan por dónde vienen los tiros en este proyecto. Luis Aragón, de Fuerza Popular, Roseli Amurús, de Avanza País, Patricia Juárez, de Fuerza Popular, Elvis Vergara, de Acción Popular, Wilson Soto, de Acción Popular, y Alejandro Soto, de APP. Todos los que compiten en las elecciones y que han tenido grandes pleitos con el sistema electoral, pues bueno, ahí están. Pero hay otro punto también, doctor Jáuregui, del que quiero hablar con usted y tratar de entender. Y es esta citación al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, a Jorge Salas Arenas, para que explique por qué le dio el reconocimiento al partido de Martín Vizcarra que se llama Perú Primero. Primero Perú, Perú Primero, ahora me confundí. Este partido político porque argumentan que Vizcarra, que está inhabilitado, que tiene 2 inhabilitaciones por parte del Congreso, no puede fundar partidos. ¿Qué opina usted de eso, de esa decisión? El próximo 12, viernes 12, tendrá que declarar el presidente Salas Arenas. Correcto. Mire, en principio me parece que es parte de este sistemático acoso y ataque a la autonomía de los organismos electorales. Hay que decir que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el señor Salas Arenas, ha sido objeto de un constante ataque sistemático por parte de algunos actores parlamentarios y además de violencia. O sea, hay grupos desadaptados que ejercen violencia contra la persona del señor Salas Arenas, igual del señor Corbeto, el jefe de la OMPE, con una pasividad verdaderamente muy preocupante de quienes deberían actuar para evitar que esto suceda. Entonces yo veo que esto está en un contexto de ataque sistemático a los organismos electorales, porque es un sinsentido. En principio, porque el señor Vizcarra se excedió al momento de publicar que ya estaba su partido inscrito, cuando eso no es exacto. El Ajá. procedimiento de inscripción de la organización política a la que pertenece el señor Vizcarra, no recuerdo ahora mismo el nombre, está en proceso de inscripción. Él Y lo puso, que ha él puso un hecho, tuit. Él puso un tuit diciendo nuestro partido, nuestro partido, tu partido, Perú Primero ya es una realidad. El Jurado Nacional de Elecciones nos comunicó la síntesis de la inscripción. De esto y más hablaremos en Martín en Vivo, tal, y saca un documento del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, ¿eso no es ya definitivo o cómo es? no es definitivo, porque, a ver, sí es cierto que ha agotado un periodo largo,
por lo que se puede ver en la web, ¿no? Largo, en el cual le han formulado una serie de observaciones. El registro de organizaciones políticas es un órgano que pertenece al Jurado Nacional de Elecciones, pero que goza de una absoluta autonomía administrativa en el ámbito de su competencia, es decir, la inscripción, el registro de inscripción de los partidos políticos, los movimientos, las alianzas. Entonces, el registro de organizaciones políticas ha formulado una serie de observaciones y luego de un periodo de análisis en el que han evaluado el cumplimiento de los requisitos que la ley de organizaciones políticas exige para inscribir un partido político, le han alcanzado las síntesis para que sea publicada. ¿Pero qué implica esto? Implica que se activa la última fase del proceso de inscripción, que es la fase en la cual cualquier ciudadano de la República puede formular una tacha contra la inscripción de ese partido, por algún incumplimiento de una, digamos, requisito formal, dice la norma. Entonces todavía no ha concluido. Entonces el señor Vizcarra, claro, pasó lo mismo con un militante de otro partido que hace poco logró inscripción, que también dijo ya está inscrito, pero hay un periodo de 5 días, con posterioridad a la fecha en la que se publica la síntesis, en el que cualquier ciudadano puede formular una tacha por haber inobservado algún requisito de forma. Hay una primera calificación que hace el registro de organizaciones políticas. Contra ¿que depende del Jurado Nacional de Elecciones o no? ¿El ROP es independiente? El ROP es absolutamente autónomo. Y hay que decir que ha tenido un desempeño notablemente apegado al marco legal y constitucional. Goza de ese prestigio también el registro de organizaciones políticas, ¿no? Entonces, el registro de organizaciones políticas emite un pronunciamiento administrativo respecto de las tachas, ¿no? Con posterioridad a su formulación, puede calificar diciendo no procede porque no hay ninguna prueba de lo que se está señalando, o puede simplemente admitir y emitir un pronunciamiento, declarando fundada o infundada la tacha. Contra lo resuelto por el ROP todavía, dentro de los 3 días posteriores al pronunciamiento del registro de organizaciones políticas, que se le denomina ROP, ¿no? Todavía puede formularse una apelación ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Recién ahí intervienen los 5 magistrados que forman parte del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Por lo tanto, a su pregunta es un absoluto despropósito citar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, primero, porque es un procedimiento que no ha concluido. Y en segundo lugar, porque directamente el señor Salas, que forma parte de un tribunal de justicia, o sea, en el ámbito jurisdiccional, no en el ámbito administrativo, hasta ahora no ha tenido ningún nivel de intervención. Los organismos electorales, en este caso el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones, está adscrito al Jurado Nacional de Elecciones ciertamente, pero gozan de absoluta autonomía. Y tampoco podría, según entiendo, dar ninguna opinión ahora, porque sería un adelanto de opinión ciertamente. Cuando le llegue el caso, si llega a llegarle al Pleno. Ciertamente, los magistrados no pueden adelantar opinión. La forma como se pronuncian los señores miembros del Jurado Nacional de Elecciones o de cualquier tribunal, ¿no?, es a través de sus sentencias o en este caso de sus resoluciones, ¿no? Entonces, es un despropósito, creo yo, que expresa esta voluntad política férrea de algunos actores parlamentarios de socavar la autonomía de los organismos electorales y de, a través de ese, digamos, conjunto de acciones, pues tratar de maniatarlos. Y yo creo que hay que reconocer que tanto el Jurado Nacional de Elecciones como la OMPE, entre el 2001 y el 2021, esto que llamamos el periodo de transición democrática, luego de un periodo autoritario en los 90, ha logrado garantizarle al país, a la sociedad peruana, unas elecciones libres, justas, competitivas y creíbles. Entonces, eso es lo que hasta ahora hemos tenido, ¿no? Bueno. Ciertamente hay muchas cosas que hay que mejorar en el jurado, de repente una composición más especializada de los miembros del Pleno, estamos de acuerdo, ¿no? Pero eso no puede quitar el hecho de que ahora mismo se esté desarrollando un sistemático ataque a los organismos electorales, lo cual es muy preocupante porque nos pone directamente en una línea al ingreso a una lógica autoritaria, ¿no? Un autoritarismo competitivo. Llama la atención cómo estos partidos de derecha que tanto opinan sobre Venezuela y Nicaragua hacen pasos que ya se han cumplido en Venezuela y en Nicaragua, y bueno, en El Salvador también, que es quitar la independencia a los órganos electorales. Al final los extremos se juntan. Es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo. Bueno, doctor Jáuregui, gracias por estar aquí para entender este galimatías del acoso a las autoridades electorales. En realidad,
es bastante claro, ¿no? Lo que está Sí. haciendo. No, muchas gracias a Usted que es usted experto en temas electorales, por eso es interesante que nos ayude a entenderlo. muchas Gracias. gracias a usted por la gentileza de invitarme, por sus órdenes. Gracias. Y ustedes, gracias por acompañarnos siempre aquí en Epicentro.